Jueves de la semana pasada, Nicolás me manda mensaje, 11 y media de la noche aproximadamente. No lo escuché ese día, sino al otro día a la mañana, viernes a la mañana, y me dice: Gabriel, ¿te animás a tomar la palabra en el reencuentro del sábado? Y yo le dije: Nicolás, no sé, déjame pensarlo, meditarlo, reflexionarlo o como fuera. Así fue mi respuesta. Pasó el día, llegó la noche, me manda mensaje nuevamente y yo le dije: ok, cuenten conmigo. Yo digo: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? Y él me dice: mira, Gabriel, sentite en libertad, si querés tomar el tema que se trató en el campamento, pero sentite en libertad de transmitir lo que sientas en tu corazón, hablar. Y lo que yo no me había dado cuenta es que 2 horas antes de que él me mandara un mensaje, ese mensaje, 9 de la noche, estaba en la mesa con mi hijo, y mi esposa no me deja mentir, es testigo. Dios me ilustró con lo que Él quería que en esta noche, en esta tarde, transmitirles. ¿Ven este billete de $1? Estaba en mi billetera. Mi hijo agarra este dólar, yo estaba sentado con él, y empieza a hacer esto. Yo le digo: Nuriel, lo tira en la mesa y me lo entrega y sonríe. Y yo entonces digo: esto ya no sirve. Y mi esposa me dice: no, es $1. Y ahí el Señor me dio luz. Y dije: ¿sabes que sobre esta situación tengo una reflexión? Le dije a mi esposa, que este billete, más allá de lo que haya sucedido, más allá de que lo hayan arrugado, más allá de que lo hayan aplastado, más allá de que lo hayan golpeado, su valor no cambia. Sigue siendo $1. ¿Por qué? Porque el valor de este billete no lo determina las circunstancias o lo que le tocó vivir o experimentar. Lo determina una entidad superior, quien lo creó y le dio su firma y su valor, $1. Y eso me llevó a pensar en nosotros, hermanos, como creyentes. Nosotros fuimos creados a imagen y conforme a la semejanza de Dios, Génesis 1:26. Por el simple hecho de que somos creados por Dios tenemos valor. Y nuestro valor no está determinado por las circunstancias o lo que nos tocó vivir o experimentar en la vida, sino está determinada por quien nos creó. Y no solamente está determinada por quien nos creó, sino por quien nos dio identidad. A causa del pecado, nuestra identidad ha sido corrompida. Pero Dios en Cristo Jesús nos vuelve a dar identidad. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad, derecho o autoridad de ser llamados sus hijos. Y nosotros, desde que el día que depositamos nuestra fe en Jesucristo, somos hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad. Pero esa identidad y ese valor que nos ha dado nuestro Creador a través del tiempo ha sufrido confrontación y de alguna forma quisiera en esta tarde hablar de 3 factores que se interponen a esta verdad que Dios declaró de nosotros, sus hijos. Y estas 3 cosas son el factor externo, factores internos. El factor externo es presión social, etiquetas que nos puede dar la gente, persecución, ideas, movimientos, creencias. Factor interno, la culpa, la vergüenza y el pecado. Y el tercero, el factor satánico, es decir, Satanás. Y me gustaría que naveguemos a través de la Biblia en 3 historias distintas y hablemos de estos puntos. El primer punto, volvamos. Dios nos dio valor e identidad. Y este valor y esta identidad, hay 3 factores que se oponen a esta verdad. Vamos a la primera, factor externo. No vamos a leer, pero es la primera carta de Pedro. Voy a hacer un resumen porque el tiempo no nos da. Pedro le escribe esta carta a un grupo de creyentes, valga la redundancia, que creyeron en Jesucristo y en su evangelio, y por causa de su fe estaban sufriendo persecución, presión social, rechazo, y por esa causa, por su fe, perdieron sus trabajos, perdieron sus hogares, perdieron amigos, por lo cual tuvieron que huir e ir a otras ciudades, a otros países. Y en esta situación, Pedro les escribe esta carta. Y Pedro, obviamente guiado por el Espíritu, entiende que la identidad y el valor de estas personas estaban en juego.
Imagínense el hecho de tener un trabajo seguro, haber construido una casa, haber conformado una familia, haber estado en una ciudad y por causa de la fe pierdas el trabajo, pierdas tu casa, pierdas tus amigos y es más, pierdas tu ciudad, tu país, tu nacionalidad e huir. Y es más, si miramos el contexto histórico, estas personas quizás aún estaban en duda de su propia identidad, tuvieron que cambiar sus nombres. Estaba en juego su valor y quizás ahí estaba sembrado en la mente de que realmente somos importantes para Dios, que estamos experimentando todo esto que estamos viviendo. ¿Realmente vale la pena seguir a Cristo? Entonces Pedro muy cuidadosamente le dice a ustedes, los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron, y Pedro confirma lo primero, la identidad de ellos, el valor de ellos y después la residencia, de dónde verdaderamente pertenecen. Él le dice a los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, a ustedes que fueron elegidos, conocidos por Dios, a ustedes que fueron escogidos según la presciencia de Dios, es decir, muchachos, queridos, fueron conocidos por Dios desde mucho antes. Y no solamente fueron conocidos por Dios, sino que fueron elegidos. Y por su gran misericordia, dice Pablo, los hizo renacer para una esperanza viva y gloriosa, reservada en los cielos. Es decir, lo primero que Pedro busca es anclar su identidad y su valor. Ustedes estaban en la mente de Dios desde antes. Cuando estaban en el vientre de su madre, ya Dios los conocía, los vio nacer y es más, ya los vio bajar al sepulcro. Y los escogió, los eligió. Y no solamente los escogió y los eligió, dice, a ustedes los hizo renacer. Y no solamente los hizo renacer, sino que les da una esperanza. Más allá de todo lo que les tocó experimentar o vivir acá en la tierra, Pedro buscó sembrar en la mente de ellos que ellos tenían una residencia eterna. Dice Pedro, nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y no solamente eso, Pedro le dice que sois guardados por el poder de Dios. Y no solamente eso, Pedro sigue en el versículo 10, les dice, los profetas, para que ellos puedan entender el valor que tenían para Dios, los profetas que profetizaran de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrán tras ello. A esto se le reveló, no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas y que os han sido predicadas por el Evangelio. Pedro, guiado por el Espíritu, trata de sembrar en esta persona que estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo rechazo, estaban sufriendo etiquetas de que ellos eran valiosos para Dios. Y hermanos, más allá de lo que nos toque experimentar acá en la vida, que nos pongan etiquetas, que seamos rechazados, que seamos culpados, que tengamos que sufrir por causa de nuestra fe, para Dios somos valiosos. ¿Por qué? Porque costamos la sangre de su Hijo Jesucristo. Y en Él nos dio identidad. Y seguimos, no solamente la presión o los factores externos pueden oponerse a nuestra verdadera identidad, sino también el factor interno. La presión, las tormentas, las pruebas, los maltratos, las burlas, la persecución, la pérdida, no determina nuestro valor ni nuestra identidad. Dios nos conoció, nos escogió, nos hizo renacer, nos santificó y nos da una esperanza. El mismo Pedro en el capítulo 1, en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice, vosotros sois, y ahí está nuestra identidad, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. El factor interno, la culpa, la vergüenza
y el pecado. Y vamos con el mismo autor de esta carta, Pedro, pero 50 años atrás, cuando le tocó convivir con la persona del Señor Jesucristo. Él escuchó las enseñanzas de Jesús, vio sus milagros, vio lo que hizo a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos, a los que murieron y volvieron a resucitar por su poder. Y Pedro, en un momento con el Señor Jesucristo, dice Lucas en el capítulo 22, un día antes que el Señor fuera entregado, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, le dice el Señor a Pedro, para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas a mí, confirma a tus hermanos. Y Pedro ahí le dice al Señor, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún hasta la muerte por ti. Simón, mañana, antes que el gallo cante, 2 veces me vas a negar 3 veces. Y sucede que Jesucristo es aprendido, llevado al patio del sumo sacerdote, y allí estaba Pedro desde lejos mirando a Jesús y le pregunta, hey, ¿vos no sos uno de sus seguidores? A lo cual Pedro responde, no, yo no soy. No, sí, vos sos uno de sus discípulos, le estoy diciendo que yo a este hombre no lo conozco. No, claro que sí, nosotros te vimos andar con este hombre, le dice, no lo conozco, y canta el gallo. Y dice que el Señor Jesús giró, lo miró a Pedro, y Pedro lo miró al Señor y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque se acordó lo que el Señor le había dicho, que lo iba a negar. Y Pedro, cargado con la culpa, se va. El Señor Jesucristo fue llevado a la cruz y en la cruz llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Vence al pecado, al que tenía el imperio de la muerte, resucita, y sus discípulos, por temor a esa presión, estaban escondidos en un cuarto. Jesucristo traspasa las paredes, se posa en medio de ellos, pasa a vosotros. Y adivinen quién estaba ahí. Pedro. ¿Se imaginan la mente y el corazón de Pedro al ver a su maestro, a quien le dijo que estaba dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte por él, resucitado, siendo que él lo negó en su momento más oscuro? Tal fue la carga de la culpa de Pedro que se fue a lo que él bien o creía que bien sabía hacer, que era pescar. Y ahí en la orilla del mar de Tiberia el Señor va en busca de Pedro y le prepara el mejor pez asado de la historia de la humanidad. Y lo llama. Y Pedro viene junto a los demás sentados y el Señor en medio de ellos. Deja que desayune tranquilo y el Señor le hace la pregunta que todos conocemos. Pedro, ¿me amas? Señor, la Biblia no lo hizo, pero me quiero imaginar de que Pedro mirando la arena, el pie de Jesús, cargado con esa culpa de haberlo negado, pero Pedro en su interior amaba a su Señor. ¿Por qué lo amaba? Porque el Señor lo amó primero. Pero la culpa que él tenía por haberle fallado no permitía que él pudiera expresar realmente que amaba al Señor. Su identidad en Cristo Jesús estaba siendo alterado por la culpa. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar por segunda vez, Simón, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Y le pregunta por tercera vez. Y cuando le pregunta por tercera vez, el Señor lo que hace es traspasar la culpa de Pedro y mirar en lo profundo de Pedro, quitar la culpa. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro alza la mirada y lo ve al Señor y le dice, Señor, tú todo lo sabes. Miraste más allá de esa culpa que tengo. Sabes que te amo. Entonces el Señor le dice, ¿a qué te llamé, Pedro? ¿A qué te llamé? Y lo que Pedro no entendía es que esa noche antes de negarle, el Señor Jesucristo ya le había dicho lo que iba a pasar. Simón Pedro, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Es decir, el Señor Jesucristo entendía la situación actual de Pedro, sabía la decisión que iba a tomar Pedro, el error que iba a cometer Pedro, y en lo que después él se iba a convertir.
Es decir, nuestras culpas, nuestras fallas, nuestros errores no determinan nuestro valor ni nuestra identidad. Porque nuestra identidad y nuestro valor está anclado en la persona del Señor Jesucristo. Y Él dice que somos sus hijos. Esa es nuestra identidad. Pero por causa de la culpa, y yo no solamente le estoy hablando desde la teoría, esto es una experiencia vivida por mí mismo. Donde en un momento determinado de mi vida, teniendo a Upo, a mi hijo, el Señor me sacó la venda de los ojos y me dijo, así como amás a tu hijo, te amo yo. Y es más, te amo más de lo que amás a tu hijo. Ni lo alto ni lo presente, ni ángeles ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, nada, Gabriel, te podrá separar de mi amor, porque me perteneces. Pertenezco a ti, Señor Jesús, cantamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sos mi hijo y te amo. Y por último, y no como menos importante, el último factor que se interpone a esta identidad es Satanás. Y me gustaría que esto lo viéramos a través de la historia del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 3, versículo 22. El Señor Jesús va a iniciar su ministerio, es bautizado y dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo baja en forma de paloma, reposa sobre él y del cielo una voz dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús comienza su ministerio terrenal con dos afirmaciones claras del Padre. ¿Quién es y qué es lo que produce en el corazón de Dios? Recuerden, Jesús inicia su ministerio con dos afirmaciones del Padre, audibles. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién es y qué es lo que produce en el corazón de Dios? Y estas dos afirmaciones fueron atacados por Satanás, aunque sin ningún éxito. Pero Satanás siempre buscó en ese momento y siempre busca ahora sembrar la duda en nosotros de quiénes somos. Dios, el Padre, de alguna forma necesitó establecer la identidad de Jesús en quién es y no en lo que va a hacer. Todo el ministerio de Jesús no estaba establecido o fundamentado en lo que Él iba a hacer, sino en lo que Dios dijo de Él. No en lo que la gente de alguna forma pensaba o decía de Él. Porque muchos en un momento decían, Hosana al que viene en el Hijo, en el nombre del Señor. Y esas mismas personas que en un momento decían, Hosana, decían, crucifíquenle. Eran la misma persona. Pero al Señor Jesucristo Dios le dio el título, o mejor título que una persona puede tener: Hijo amado. Jesús cumplió su propósito porque sabía quién era, porque el Padre se lo declaró. Y la segunda afirmación es: me produces complacencia. Es decir, siento placer cuando te veo más allá de lo que la gente piense o diga de vos. A mí me caes bien y me complace mirarte. ¿Por qué? Porque te amo y porque eres mi hijo. Pero Satanás, cuando Jesús es bautizado y llevado al desierto, aparece. Dice que Jesús estaba 40 días, 40 noches y tenía hambre, y Satanás aparece, ¿y saben de qué forma ataca? Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, Satanás lo que estaba buscando es sembrar en el Señor Jesucristo la identidad que Dios le estaba dando de Él. Si realmente sos el Hijo y tenés el poder, y si realmente le caes bien a tu Padre, ¿por qué no le decís a estas piedras que se conviertan en pan? Y sacia tu hambre. Y Satanás siempre se aprovecha de estos primeros dos factores, los externos y los internos. ¿Para qué? Para sembrar en nosotros la duda de que si realmente somos amados por Dios y si que realmente somos hijos de Dios.
Si sos hijo de Dios no te estaría pasando esto. Si realmente sos hijo de Dios, no te hubieras enfermado. Si realmente sos hijo de Dios, no hubieras perdido ese trabajo sabiendo que eso iba a complicar tu economía. Si realmente eres hijo de Dios, se aprovecha de la culpa. Yo caminé por los pasillos donde Satanás en el oído me decía, ¿realmente sos hijo de Dios? ¿Realmente Dios te ama? Mirá cómo le fallaste. Declaraste que ibas a predicar su evangelio a toda criatura y mirá cómo pecaste. Y es allí donde el Señor aparece y ancla nuestra identidad. Sos mi hijo amado y me producís placer. Jesucristo no solamente fue tentado en ese momento, sino que Él estando en la cruz, uno de los que estaban abajo les dijo, si realmente eres el Hijo de Dios, bajate de esa cruz. Jesucristo, ya por cumplir su propósito acá en la tierra, que es llevar el pecado de toda humanidad, desde abajo, bajate. Es más, el otro que estaba al lado le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, si realmente sos quien decís que sos, salvate, salvanos a nosotros y bajate de esa cruz. Satanás aún así, ahí en la cruz, busca sembrar la duda en quién era Él y así tratar de romper o oponerse al propósito. Pero Jesús estaba anclado en su identidad dada por el Padre. Y no solamente una vez, sino 3 veces. Dios afirmó que Él era su Hijo amado. La primera, la que recién leímos. La segunda, el Señor le pregunta a sus discípulos, la gente, ¿quién cree ustedes que dicen que soy yo? Algunos dicen que sos el profeta, otros Elías, un pastor. Y el Señor, no conforme, le vuelve a preguntar y le dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro, iluminado por el Padre, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ah, Pedro, no te reveló hombre, sino Dios. Y por tercera vez, la tercera vez que el Señor confirma que era su Hijo y que era amado, fue cuando el Señor Jesucristo estaba orando, aparece Elías, aparece Moisés y sus discípulos sorprendidos porque vieron a estos grandes hombres de la antigüedad y una voz del cielo dice, Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Y cuando los discípulos abrieron los ojos no había más nadie, solamente Jesucristo. Jesucristo, su identidad estaba determinado por lo que el Padre decía de Él, eres mi Hijo. Y Él, Jesucristo, dice en San Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Cuando nuestra identidad está puesta en juego o está siendo atacada, ¿dónde vamos y confirmamos esa verdad? En la intimidad. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el templo. Y todas aquellas personas en quien mora el Espíritu Santo es el templo. Y es en la intimidad donde Dios ancla nuestra identidad y nuestro valor. Tito dice, Pablo, versículo 13 del capítulo 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, y esta es nuestra identidad, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, nuestra identidad, como veíamos en el principio con el billete,
no está determinado por lo que nos tocó experimentar, por lo que nos tocó vivir, por lo que la gente diga de nosotros, por la salud delicada, por las pérdidas, ni tampoco está determinada por nuestros errores y fracasos, sino que está determinada por lo que Dios dice que somos, sus hijos. Y esa identidad está determinada en la persona del Señor Jesucristo. La expresión de amor más grande que pudo haber. Siendo Él Dios, no escatimó igual a hacer a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a este mundo a cargar con tus pecados y mis pecados, los presentes, el pasado, presente y futuro. Y me llama hijo. Y quisiera en esta tarde, en esta noche, que vayamos a casa entendiendo que somos amados por Dios. Y no solamente entendiendo que somos amados por Dios, sino que entendiendo que somos vistos por Dios. Y esto no es un pasaje para, bueno, listo, total Dios me ama, total Dios me va a perdonar y sigo pecando. No. Hablando con un hermano, él me decía, me da terror pensar de que Dios conoce mi corazón, sabe mis intenciones, sabe cuando me paro acá a dirigir una alabanza si realmente lo estoy haciendo para Él o lo estoy haciendo para la gente. Sabe si realmente cuando agarro esto, la gloria me la estoy buscando yo o realmente intento que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado. Me gustaría seguir y tengo un listado más para seguir, pero quiero cerrar acá. Les invito a orar para cerrar con esto. Amado Dios y Padre, te damos las gracias por habernos dado valor, por habernos dado identidad, por habernos puesto nombre que es un nombre maravilloso, Hijo. Gracias porque habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados por tu Espíritu. Y eso nos da valor, Señor. A veces las circunstancias, nuestros errores, nuestras decisiones son utilizadas por Satanás para sembrar en nuestra mente esa duda de quiénes somos realmente. Y nos desenfocamos de la persona que realmente es importante, Jesucristo. Y tú a través de tu Espíritu nos llevas a la palabra, a anclar nuestra mente y nuestro corazón en Él. Puesto los ojos en Jesús y nuestra esperanza en su venida. Señor, gracias, que la gloria realmente sea para ti. Y amado Dios, creo haber dicho lo que en tu corazón quisiste decir en esta noche. Y te doy las gracias porque por tu misericordia y por tu gracia tengo esta bendición, Señor. Alabado sea tu nombre, ahora y por siempre. Exaltado sea Jesucristo. Y que todas aquellas personas que nos conocen te vean a ti a través de nosotros. Y ellos también puedan creer y gozar de la identidad de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, Gaby. ¿Qué tema la identidad, ¿Qué tema la identidad? Tan mal pensada a veces el tema de la identidad, en un ambiente de formación docente, el tema de la identidad, en la casa donde estamos nosotros cuando vivimos y en la semana, el tema de la identidad. Qué mal enseñada que está la palabra de la identidad, ¿no? Y acá nos llama a pensar, Gaby, hoy, ¿cuál es nuestra identidad? Yo siempre digo lo mismo en la escuelita dominical. Acá en la iglesia es re fácil, ¿no? Es re fácil ser identificados como Cristo. Es re fácil porque llegamos acá, estamos... El tema es en la semana. El tema es en la facultad. El tema es en tu lugar de trabajo. El tema es en el uno a uno, el mano a mano, cuando estás con personas. ¿Qué identidad estás demostrando?
¿Qué identidad se formó? Y yo creo y pienso que la identidad se va formando a través de las pruebas, porque el Señor Jesús nos va formando, para que nosotros podamos decir, nuestra identidad es el Señor Jesús. Una vez me pasó a mí, a mis 13 años, cuando yo invité a un amigo a la iglesia y me dice, che, yo no sabía que vos eras cristiano. Y eso me partió el corazón, porque dije, claro, no estoy demostrando nada, ¿no? Tanto uno habla y no está demostrando nada. Siempre acostumbrado a llevar en la mochila la Biblia para que no me digan nada. Siempre tratando de ser parecido a los demás para que me acepten. La identidad. ¿Sí? Y ahí aprendí que la identidad es nuestro Señor Jesús. Y mientras hablaba Gaby pensaba en este versículo, en Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya. ¿Sí? Somos hechura del Señor Jesús. Le costó un montón al Señor Jesús para que nosotros seamos hechura de Él. Pero mucho, le costó la vida. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hace como un mes, nos visitó un hermano y hablaba sobre la corona, ¿no? Y hablaba sobre este versículo también, de antemano. O sea, somos hechura suya y ya Dios te preparó buenas obras de antemano, ¿sí? O sea, Dios quiere que vos hagas cosas. Sos hechura de Él. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, y bueno, ahí no podemos estar hablando de que somos hechura. Sino que cuando el Señor Jesús entra en nuestras vidas, nos hace de Él, nos hace propio. Y buenas obras. La identidad también te lleva a hacer buenas obras que estaban preparadas de antemano. Y este hermano nos invitaba, cuando terminó la reunión, también nos invitaba a que le pidamos a nuestro Dios esa obra que yo tengo de antemano, dámela, la quiero hacer. Y es que los invito a todos, a lo que estamos acá. ¿Sí? Tenés una obra para hacer, sea poquito, sea mucho. En identidad en el Señor Jesús. Tenemos una obra que está preparada de antemano para cada uno de nosotros. Busquémosla, hagámosla, que nuestra identidad sea Él. Gracias, Gaby, gracias. Y bueno, vamos a orar. Gracias también por visitarnos también en esta reunión de encuentro de campamento de LIM. Del campamento de Pavón, porque estaba pensando de que iba a decir algo de LIM y distintas cosas. Como verán, la cabeza mía está full. El campamento de reencuentro de la iglesia de Pavón, que es de mucha bendición este campamento. Hace poquito me han dicho, che, en el próximo campamento invítame de vuelta, sí invitamos. Y es de mucha bendición este campamento. Agradecemos que puedan estar, agradecemos que puedan ir, que puedan servir, ¿sí? Es un campamento de mucha bendición y le ha hecho mucha bendición a nuestra iglesia.